Hablar basados en un escrito está y aceptamos gustosas la invitación que el cielo nos hace a través de su intermedio para poder leer, cavilar y entender los propósitos de Dios para nuestra vida en términos individuales y colectivos, cómo ser guarda de nuestros hermanos. Pero antes vamos a establecer el principio y el fundamento teológico de nuestro tema. En San Juan, el capítulo 15, el versículo 8, Jesús dijo lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y luego, en el versículo 12, Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Por favor, acompáñenme en una pequeña palabra de oración. Señor Dios y Padre, en esta hora te alabamos, te confesamos y te glorificamos como Dios único y verdadero, Redentor nuestro, Creador y sustentador de todas las cosas. Padre eterno, eres grande, eres el Santo de Israel, y tu pueblo en esta hora, convocado en esta plataforma, te aclama. Señor Dios, en esta hora, al rogarte la presencia maravillosa de la persona del Espíritu Santo en nuestro medio, colocamos en tus manos y bajo el poder de tu magnífica presencia el corazón y los propósitos de vida de cada persona en esta reunión concitada. Nos conoces por nombre, conoces nuestros anhelos, conoces nuestros secretos, conoces nuestras necesidades y solamente tú eres capaz de satisfacerla en forma plena. Padre nuestro, por principio de amor, tú has establecido una iglesia y nos has constituido como familia. Es la razón por la cual nos llamamos hermanos y hermanas. En esta hora, Padre eterno, con un corazón dispuesto a escucharte, con un oído presto a escuchar lo que tienes que decirnos en esta hora, enséñanos a amar de la forma en la que tú quieres que nos amemos. Enséñanos, Padre eterno, los rudimentos y los principios de cómo guardar, de cómo cuidar, de cómo interesarnos realmente por nuestros hermanos y hermanas de manera eficaz, de manera perseverante y de la manera más prudente. Señor, tú que eres amor, glorifícate en esta hora en medio de esta reunión y revélate a través de tu palabra. Esto lo agradecemos en el grandioso nombre de Cristo Jesús, por Él y en Él, al pedirte, Padre eterno, que Satanás no tenga nada que ver con esta reunión. Solamente tu Espíritu Santo y tus santos ángeles que sean los invitados permanentes en ella, que tomes control de cada plataforma, que tomes control de cada instrumento de conexión, de cada celular, de cada red de comunicación, de forma tal que deleitadas en tu presencia podamos ser guiadas, pastoreadas y restauradas según tu voluntad. En Cristo Jesús, por Él y en Él. Amén. Bien, ahora sí, con la garantía de la presencia de Dios y de la guía de su Espíritu Santo, vamos a conversar. A mí me invitaron a conversar con las hermanas de la iglesia de Carrasquilla y yo nuevamente agradezco la invitación, el gesto que me permiten de estar en medio de ustedes y de los hermanos que también nos acompañan. Voy a agradecerle a la persona que tiene a cargo el material que proyectemos. Aquí hay un grupo de mujeres que nos representan a todas en función de raza, tamaño, color y contexto físico. Lo importante es que nosotras entendamos y sabemos que somos plenamente amadas, somos plenamente aceptadas y somos plenamente reconocidas por Dios como hijas suyas. Y que alguien me escriba amén, porque yo me voy emocionando y si tú no tienes la capacidad o el deseo de escribir amén, pues yo lo voy a decir, amén, amén y amén. Somos amadas, somos reconocidas, somos identificadas por un Dios que nos creó, que nos estableció condiciones muy particulares en tamaño, en color, en formas de cabello, en tonos de voz, en formas de cuerpo. Lo importante, querida hermana y hermana, es que hermana y hermano, es que nos reconozcamos como la obra de Dios, que cuando te veas en el espejo puedas entender que eso que estás viendo es el reflejo del amor del Creador en tu persona y que cuando Dios nos creó, cuando nos colocó, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre, lo hizo pensando en nosotros y ese pensamiento a mí me maravilla.
Me maravilla porque el Dios del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se detuvo y pensó en mí. Se detuvo y pensó en ti. ¿Y sabe qué? Sigue pensando. Y no solamente piensa, sino que trabaja, te guarda, te cuida, te provee, te sustenta, porque es un Dios que ama. Es un Dios que está plenamente interesado en el accionar de sus hijos. Es un Dios que suspira por el amor de sus hijos aquí en la tierra. Tremenda, tremenda, tremenda frase. Un Dios que suspira por el amor de sus hijos aquí en la tierra. Ahora sí, plataforma. Creo que Vivida es mi copiloto en esta empresa. Así que vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo ser guarda de mi hermano? ¿Cómo ser guarda de mi hermana? Con eficacia, perseverancia y prudencia. Porque una cosa es participar de lo que Dios quiere que hagamos y otra muy diferente es que lo hagamos de la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Así que hoy vamos a aprender, no porque yo tenga las respuestas, sino porque las respuestas están aquí, en este libro que es lámpara y que es lumbrera nuestro camino aquí en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Vamos a aprender según la naturaleza de la mentalidad divina cómo expresarnos amor a través del cuidado que debemos sentir las unas por las otras o los unos por los otros. Avanzamos. Voy a establecer el fundamento bíblico del tema. En Génesis, el capítulo 4, el versículo 9, tú y yo conocemos perfectamente la historia, la triste historia, en donde Caín le responde a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, sí. La pregunta tiene respuesta. Efectivamente somos guarda de nuestros hermanos. En Gálatas, el capítulo 6, los versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo menciona que en términos de amor es importante la corrección, que en términos de amor es importante la instrucción, que en términos de amor es importante la enseñanza. Y en ese sentido establece que todo aquel que haya de corregir alguna falta, todo aquel que deba conducir a otro en el conocimiento de alguna esfera del servicio a Dios o de la relación en adoración a Él, debe primero ser espiritual. Y es importante que marques esta condicionante. Para guiar a otros, para enseñar a otros y para cuidar a otros, primero debemos ser espirituales. Y ser espiritual involucra que hay una relación de Dios y yo, que hay una relación de dependencia entre mi persona y Dios, que es Dios el que fluye a través de mí en actos de amor y de servicio para el prójimo. Si no cumplimos esa condicionante, difícilmente pudiéramos entonces cumplir con el propósito y el motivo de servicio que involucra cuidar a nuestros hermanos. En el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 9, el apóstol Pablo nos dice, el amor sea sin fingimientos. Y a veces no le prestamos atención a lo que la Biblia nos quiere decir, porque es que el amor se puede fingir. Y tú y yo sabemos que el amor se puede fingir. A eso le llamamos hipocresía. Mucha gente puede tratarte con una sonrisa, puede pasar su mano por tu espalda, darte una palmadita y no ser motivada por el amor, ser motivada por cualquier otro recurso, por cualquier otro vínculo que no sea el amor. Y entonces la Biblia sentencia que todo acto que tú y yo hagamos debe tener como plataforma de lanzamiento el amor. Por eso Gálatas dice que debemos ser espirituales, porque si no somos espirituales, entonces cualquier cosa que hagamos no tendrá el sello de aprobación divina. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 9, el apóstol Pablo sigue insistiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo en que ahondemos en el amor más y más. Fíjate, Jesús nos dijo en el capítulo 14 del libro de San Juan que si lo amamos, ese amor debe revelarse en la forma en la que amamos a nuestros hermanos. Es decir, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Cristo, cuando os améis los unos a los otros. Y si nos detenemos solamente en este versículo y entendemos que el amor no es solo un sentimiento, que el amor no es solo una emoción, que el amor tiene que ver con compromiso, que el amor tiene que ver con responsabilidad, que el amor tiene que ver con un principio de vida, que el amor tiene que ver incluso con el hecho de que me rechacen, de que no me acepten y yo debo seguir amando, porque es que el amarnos los unos a los otros no es una sugerencia, no es una propaganda, es un mandato divino. Y necesitamos aprender del capitán de nuestra vida espiritual de qué forma se ama, cómo se ama y de qué manera más efectiva. Avanzamos, plataforma.
Seguimos con nuestro fundamento bíblico para el tema de esta mañana. Y en Tito 2, capítulo 4 al 5, hay una serie de instrucciones que el apóstol Pablo le remite a Tito, y en donde el apóstol Pablo habla de la responsabilidad que tenemos las hermanas de la iglesia de cuidarnos a nosotras mismas y a las más jóvenes. Yo no sé cuántas le han puesto atención a lo que dice el capítulo 2 de Tito en los versículos 3, 4 y 5, pero es sumamente importante que lo hagas y que en algún momento de este día te tomes el tiempo a solas para que leas esa cita y vas a entender y vamos a comprender que Dios estableció todo un principio y toda una red de mecanismos que hacen que nos enseñemos, que nos instruyamos, que nos amemos y que estemos en un círculo y en un vínculo de amor íntimo, privativo y personal. ¡Qué belleza! En Primera de San Juan, el capítulo 4, los versículos 20 y 21, sí, una vez más, el apóstol San Juan, por inspiración divina, dice que debemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Y el principio de Primera de Juan 4:8 que dice Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que no es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Y si alguna vez en tu vida, en cualquier etapa que tengas de ella en este momento, has sentido la presencia de Dios a través del toque de un hermano, de la administración de un hermano, de la compañía de un hermano, de la provisión de un hermano, has sentido el amor de Dios en tu vida. Y si no has sentido eso, permíteme decirte que yo estoy más que convencida que Dios tiene sus momentos especiales, sus momentos íntimos con nosotras que somos sus hijas, en donde personalmente nos abraza, en donde personalmente nos acaricia, en donde personalmente nos habla al oído y nos permite y nos deja saber que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es amor, un amor que aunque yo soy infiel y no soy fiel, Él permanece fiel porque no se niega a Él mismo. Yo en esta hora alabo porque Dios es digno de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza. En San Mateo, el capítulo 22, versículos 35 al 40, aparece el primer gran mandamiento. Y Jesús dijo, este es el principal mandamiento, amarás al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay una relación en el hecho en el que yo ame, me interese por mis hermanos y la realidad espiritual de mi vida. Mientras verticalmente yo recibo el amor de Cristo y ese amor me santifica, me limpia, me cuida, me redarguye, me instruye, me santifica, en esa misma esfera, pero ahora en el plano horizontal, yo voy a expresar ese amor que fluye en mí a mis hermanos. Amén. Avanzamos. Mire, sororidad es un término que muchas de ustedes deben haber escuchado en alguna oportunidad. Y si no la han escuchado, bueno, bienvenidas a este contexto. La palabra sororidad abunda mucho en términos, en muchos ambientes cientistas, en términos de sociedad. Y es un término que impulsa a la solidaridad entre las mujeres en un contexto de discriminación y violencia. Es decir, el movimiento feminista, de donde tú y yo no hacemos parte, alguna vez hablaremos del feminismo si me quieres invitar, no tiene nada que ver con el principio de amor de las hijas de Dios. Todo lo que termina en ismo, feminismo, machismo, son extremos. Y las hijas de Dios ni son extremas ni son fanáticas, somos equilibradas porque somos hijas de un Dios equilibrado y centrado. Que alguien escriba amén ahí, por favor. Somos hijas de un Dios equilibrado y centrado, que tiene el control del universo y que sabe hacer las cosas. Ahora, lo que rescatamos de este término es el vínculo de solidaridad entre las mujeres. Nosotras debemos ser solidarias en las buenas obras. Debemos ser solidarias en aquello que conviene. Debemos ser solidarias en aquello que honra y glorifica el nombre de Dios. La solidaridad no está permitida para las hijas de Dios en términos que no glorifiquen su nombre y en términos en donde Dios no pueda sancionar lo que hacemos. Que alguien diga amén.
La solidaridad entre mujeres va en función desde la plataforma divina en que nos unamos para hacer el bien, en que nos unamos para estimularnos en amor las unas a otras, en que nos unamos para el crecimiento espiritual y el cuidado de su pueblo. En ese contexto, Dios certifica, sella, garantiza y aprueba la solidaridad entre sus hijas. Avanzamos plataforma. Así que cada vez que escuches sororidad, quiero que tengas en cuenta que es un término implícito en movimientos feministas que van en camino hacia la igualdad, pero que emerge de un término que tú y yo conocemos y que es mucho más común, llamado solidaridad. En la Biblia abundan ejemplos de injusticia y discriminación a mujeres. Y eso es solo por un repaso. Yo sé que ustedes son expertas en este tema. Cuando hablamos de Vasti, nos acordamos de la reina con dignidad que dijo, ¿sabe qué? No me voy a desnudar y no me voy a presentar ante la corte de mi marido. Y fue la primera revolución femenina frustrada que aparece en la Biblia. Eso está ya en el libro de Esther. Cuando hablamos de Dina, pues hablamos de una joven que fue vejada en términos físicos y corporales, fue violada, y es una situación que desgraciadamente todavía permanece en nuestro medio, en un mundo manchado por el pecado y dominado por el enemigo. Cuando hablamos y recordamos la historia de la mujer del levita, pues encontramos a una mujer que murió de tanto abuso físico, de violación, y que luego fue picada y partida y repartida las partes de su cuerpo por las diferentes tribus del reino de Israel. Tremendas esas historias, y la Biblia no las esconde en el contexto social, en el contexto patriarcal, en donde se dieron. La Biblia nos da todo detalle para que podamos armar los conceptos sociológicos y psicológicos de la historia. Cuando hablamos de las hijas de Lot en un contexto de injusticia y de discriminación, decimos, pero es que estas mujeres emborracharon al papá y tuvieron relaciones sexuales con el papá y practicaron incesto. Eso es cierto y estuvo mal. Pero ¿sabes qué? También fueron víctimas de discriminación y de vejación, porque fueron oprimidas por su padre para ser violadas cuando los hombres en Sodoma buscaban la puerta de entrada a la casa de Lot para tener relaciones con los ángeles. Imagínense. O sea, la Biblia no esconde la situación de la mujer. Nunca estuvimos en ventaja, ni antes ni ahora. Pero ¿sabe qué? Que eso esté ocurriendo o que eso haya ocurrido para nada supone el pensamiento de que Dios está de acuerdo. No. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Así como le dio a Adán capacidades mentales, físicas, espirituales, intelectuales, se las dio a Eva. Nosotras somos el reflejo de la creación de Dios. Somos el resultado de su amor. Tenemos el sello de perfección de la obra que Él realizó en nuestra vida. Y alguien debe escribir amén por eso. Porque si ese pensamiento se mantuviera en nuestra mente, no tendríamos problemas ni de estima personal, ni de autovaloración, ni de autovalidación, ni problemas de realización. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy empujada por el principio divino que dice que yo fui creada por Dios con todas las facultades que Él le dotó al hombre, entonces yo puedo entender que tengo un Dios que me respalda. Y hay una cita en el deseo de toda la gente que dice que Dios se chasquea. Y qué cosa que no lo puse. Que Dios se chasquea cuando sus hijas se tienen en baja estima. ¿Sabes qué es chasquear? Chasquear es decepcionar a alguien en lo que espera, en lo que piensa y en lo que ha proyectado de ti. Dios tiene un concepto alto con respecto a sus hijas. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y para que yo pueda amar a otros, para que yo pueda guardar a otros, para que yo pueda interesarme por otras, yo tengo que amarme, cuidarme e interesarme por mí. Yo debo amar a mi prójimo como a mí misma. Aquí el punto es, y la pregunta sería, hermanas, si no sabemos amar. Avanzamos porque el tiempo se me va. Hay otros ejemplos de rivalidad en la Biblia. Así como la Biblia presenta ejemplos de discriminación, también presenta ejemplos de discriminación y ejemplos de pleito entre mujeres en la Biblia. Y en la Biblia casi siempre los pleitos entre una mujer y otra tienen que ver por un hombre. Y yo espero que ese no sea el caso de tu vida o de la mía o de la realidad en el contexto social de la iglesia y de las hermanas que participan en ella.
Sara y Agar, el problema era Abraham. Agar le quería quitar el marido a Sara, tan simple como eso, y Sara no se dejó. Lee bien la historia. Lea y Raquel, bueno, Lea queriendo que Jacob la amara más que a su hermana. Y es la historia de un hombre con dos mujeres y todo lo que terminó y todo lo que eso generó. La historia de Penina y Ana, el Cana, ambas peleando y llorando, una por el amor de un hombre y la otra pues exhibiendo los hijos que la otra no podía tener. Esos son los contextos sociales que la Biblia nos presenta. No hay nada nuevo debajo del sol. Y debo seguir avanzando. Rebeca y las mujeres de su hijo primogénito Esaú, porque no las aceptaba. Qué lío, exactamente, hermana, qué lío. Eso lo dice la Biblia lo menciona. Y esos líos todavía permanecen, ¿eh? En términos colectivos e individuales, todavía esos líos permanecen. Marta y María peleándose situaciones de distribución y administración hogareña, de que tú trabajas menos y yo trabajo más, de que tú te sientas y yo no me siento. Bueno, esos problemas la Biblia los menciona, la Biblia no esconde nada, y tenemos finalmente a una mujer samaritana que sí sufría de rivalidad porque las mujeres del pueblo no querían ni siquiera verlas, no sea que les quitara el marido. Avanzamos. No tengo tiempo para estos temas ahorita, solamente por encima. ¿Qué nos enseñan estas predecesoras? ¿Qué nos enseña Jocabed? ¿Qué nos enseña Basti? ¿Qué nos enseña Ana? ¿Qué nos enseña Sara? ¿Qué nos enseña Agar? ¿Qué nos enseña Lea? ¿Qué nos enseña Raquel? Porque cada una de esas mujeres de la Biblia tienen una situación de vida como tú y yo la tenemos. Y en cada una de ellas Dios hizo un milagro cuando ella se los permitió. Ahora, ¿qué nos enseñan? Avanzamos. Que vivir y que ser mujer no es fácil. No fue fácil ser mujer antes y no es fácil ser mujer ahora. La lucha es difícil, pero no imposible. ¿Y por qué la lucha no es imposible? Porque con la ayuda de Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en el camino hacia la consecución de mis metas y objetivos hay un precio que pagar. Y ese precio tiene que ser la abnegación, el sacrificio, cualquier precio. Estamos dispuestas si Dios nos ayude. Ahora, y el punto 4 es que debemos echar mano de la oración, debemos echar mano de la fe, debemos echar mano de la dependencia a Dios para lograr nuestras metas. Y no sé cuánto tiempo me está quedando, así que voy a correr y voy a apretar con el tema. Avanzamos plataforma, aquí. Avanzamos. Hable, hermana, predique, hermana, predique. Gracias. Dice, mujeres apoyando a mujeres. ¿Se dieron cuenta? Una red de apoyo en la familia de Dios, una red de apoyo en la casa de Dios, una red de apoyo en mi vecindad, una red de apoyo en mi iglesia, una red de apoyo en mi trabajo, porque el principio de apoyar a otros es el amor de Dios que fluye en mí. Ahora, cuando vemos ejemplos también de mujeres apoyando a mujeres en la Biblia, vamos a encontrar dúos dinámicos como la de María y Jocabed. ¿Recuerdan? María, la hermana de Moisés, y Jocabed. Jocabed, la madre que coloca al niño en el cesto, y la hija que lo conduce por las causas del río Nilo. Solidaridad entre mujeres. Noemí y Ruth, una historia que tú y yo conocemos perfectamente. Una historia que nos dice que las suegras y que las yernas se llevan bien cuando Cristo habita en la vida de cada una de ellas. Y alguien que escriba amén, por favor, porque en la vida de las hijas de Dios hay lugar para todos y el amor alcanza a todos. Dorcas, una vida de servicio ininterrumpido. María Magdalena y la madre de José, unidas y solidarias en un tiempo de apuro en donde Cristo muere y ellas se unen para tratar el cuerpo de Jesús y cuidarlo. Eunice y Loida unidas en la educación de un hijo, Timoteo. Y las hijas de Zelofehad, que me fascina esta historia que está allá en el libro de Jueces, nos habla de que Dios sanciona con su aprobación cada vez que tú y yo nos atrevemos a reclamar las bendiciones a las que tenemos derecho. Tremendo. En cada historia de un grupo de mujeres en la Biblia o de una mujer en la Biblia hay cosas muy importantes para la aplicación a mi vida personal. Avanzamos. Qué lindo. Mujeres avanzando juntas. Eso es solidaridad. Es ser guarda de nuestra hermana. Quédate con esta imagen en la mente mientras compartimos la siguiente diapositiva. Ser guarda de mi hermano, y aquí ya entramos al tema, es un proceso. Y tú y yo sabemos que todo proceso toma tiempo. En el principio de amar a los demás hay algo que yo debo aprender. ¿Y de quién lo aprendo? De mi Padre Celestial.
¿Quién me va a dar las características del amor? Bueno, las características del amor que incluye, las características del amor que es abnegado, Cristo. Entonces, ser guarda de mi hermano es una perfecta expresión del amor de Dios fluyendo en mi vida. Yo no puedo amar a otros si antes yo no he experimentado el amor y la aceptación de Dios. Es un imposible. Podrás hacer cualquier cosa, pero no es amor real y no es amor verdadero. Podrás hacer una imitación, pero no tiene el sello de lo verdadero. Dios se interesa particularmente por esta forma de acción en mi vida. ¿Y por qué Dios se interesa particularmente por esta forma de acción? Porque amar a los demás es una forma en la que yo voy a extender a otros el conocimiento de Dios. Cuando el amor que yo tengo hacia las personas las toca, tengo más apertura y tengo más posibilidad de que esas personas puedan entender a Dios a través de mi comportamiento. Hay muchas personas que la única Biblia que leerán serán tu vida y la mía. Hay muchas personas que el único testimonio que tendrán acerca de Dios será la forma en la que tú y yo nos proyectamos delante de ellos. Entonces, podemos cantar himnos de peregrinación celestial, podemos participar de todos los programas de la iglesia e incluso pueden quedarnos bonitos, pero si eso no está motivado por el amor al prójimo, si eso no genera interés real por mi prójimo, de nada me sirve. Eso está en 1 Corintios capítulo 13. Más allá de el interés porque el programa me quede bonito, porque las cosas queden bien, porque a los hermanos les guste, lo que realmente nos tiene que interesar es, uno, que Dios sea glorificado y su sello establecido, y dos, que lo que se haya proyectado pueda ser llevado a la espera de lo práctico para avanzar y glorificar la causa de Dios en la tierra. Avanzamos. Guardar y amar a los hermanos es un proceso. Ahora, ¿qué formas tengo yo de ser guarda de mi hermano? Avanzamos, plataforma. Préstale atención a esta cita, que es una cita tremenda. Está en Joyas de los Testimonios, página 1, tomo 1, página 30. Y dice lo siguiente: vi que el enemigo está atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha entrado en las filas. ¿En qué filas? En las filas de la iglesia, en tu corazón y en el mío. Debe haber más humildad. Han manifestado el espíritu que induce a preguntar, ¿soy yo guarda de mi hermano? Dijo el ángel, sí, eres guarda de tu hermano. Debes cuidar constantemente a tu hermano. Debes interesarse en su bienestar y debes manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Dijo el ángel, uníos, uníos. Y yo digo amén. Avanzamos con esta cita. Avanzamos con esta cita. Satanás está ocupado ¿en qué trabajo, hermanas? En la destrucción de las almas. Y Dios necesita y espera que tengamos un amor desinteresado, un interés desinteresado y un nivel de humildad que permita que Él pueda actuar a través de nuestras vidas. Continúa la cita. Pregunté al ángel por qué la sencillez había desaparecido de la iglesia y por qué había entrado en ella el orgullo y el ensalzamiento. Vi que esta es la razón por la cual casi hemos sido entregados en manos del enemigo. Dijo el ángel, mira y verás que este sentimiento prevalece. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Volvió a decir el ángel, eres guarda de tu hermano. Tu profesión y tu fe exigen de ti que te niegues a ti mismo y que te ofrendes a Dios o serás indigno de la vida eterna. ¿Somos guarda de nuestros hermanos? Sí. Avanzamos en la cita. Todo tal es el principio del cielo. Dios lo ordenó así. ¿Quién lo ordenó, hermanas? Dios. ¿Cuál es el principio del cielo? Ser guarda del hermano. Y si no cumplo con esto, entonces vana es mi fe y vana mi esperanza de pisar la Canaán celestial. Pero el pobre y frágil ser humano ha buscado algo diferente: la prosecución de sus propios caminos y la atención cuidadosa a sus propios intereses. ¿Y sabe cómo se llama esto en una palabra? Egoísmo.
el egoísmo ha invadido nuestros corazones y estamos tan llenos de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros objetivos personales, que no está mal que los tengas. Lo que está mal es que por la consecución de tus planes, goces, objetivos y metas personales, olvides a los que están a tu lado y necesitan de ti. El principio del cielo exige abnegación. El principio del cielo exige sacrificio. ¿Y sabes por qué? Porque eso fue lo que el cielo hizo cuando entregó a Cristo a favor de nuestras vidas y de nuestro rescate. Avanzamos. Somos motivadas por el amor a. En lugar de la palabra amor, sustitúyelo y coloca allí Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Así que si sustituimos la palabra amor y colocamos allí el nombre de nuestro Dios, la frase debe decir, somos motivadas por Dios a, 1, dedicar tiempo. ¿Qué es dedicar tiempo? Escuchar, oír, consolar, brindar compañía, conversar o simplemente estar al lado de una persona sin decir nada cuando ella lo necesita. Estar disponibles cuando alguien nos necesita. Alguien escribió alguna vez que amor se deletrea tiempo, porque cuando le dedicas tiempo a una persona, le entregas una parte de ti que no regresará jamás. Cuando tú le dedicas tiempo a una persona, ese tiempo no vuelve. Eso te hace único, irrepetible. Entonces, amar a los hermanos tiene que ver con dedicarle tiempo, tiempo de interés para satisfacer sus necesidades físicas, mentales, espirituales, morales. Alguien tiene el micrófono abierto y me están haciendo competencia. Avanzamos. En el principio de amar a nuestras hermanas debemos expresar el afecto en diferentes formas y contextos. En actos de servicio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien sin esperar nada a cambio? Solamente por el puro gusto de ayudar. Esa es una forma de expresar amor en diferentes contextos, a través de palabras reafirmantes. Y chicas, permítanme decirle algo. Si hay algo que en este momento en nuestro pueblo se necesita, son palabras de ánimo y de reafirmación. Nosotros no tenemos idea de la cantidad de dolor y de tristeza que se esconde tras el rostro con una sonrisa. Y la única forma en la que esos elementos puedan ser revelados a nosotros es cuando realmente nos acercamos a otros con un interés real de ayudarlos. Entonces, hay que acercarse, hay que dedicar tiempo, hay que tener actos de servicio, palabras reafirmantes, la capacidad de escuchar y de estar allí cuando se nos precisa. Ahora, yo sé que por asuntos de pandemia el contacto físico está limitado, está casi prohibido, pero sabes que el amor se expresa en el toque físico. Cuando ves a Jesús en sus diferentes contextos, encuentras a Jesús siempre tocando. Tocó al leproso, tocó al ciego, tocó a la niña, tocó la mano, lo levantó, se extendió hacia él. E incluso cuando vamos allá al libro de Apocalipsis, encontramos a Juan desmayado por la visión y encontramos a Jesús que le toca el hombro. Yo no sé si te pusiste a ver, pero si Juan está desmayado, Juan está en el piso. Y Jesús le toca el hombro. Entonces, si Jesús le toca el hombro, significa que Jesús se agachó para tocar al profeta. Tremendo. O sea, Dios expresa su amor no solamente a través de actos de servicio, sino que el contacto físico, el tocar, el reafirmar, el hecho de que estás con una persona, a través de que le estreches la mano, le toques el hombro, expresa el amor y el interés que tenemos por ella. Espero estar dándome a entender. Avanzamos. Ministrar. Y cuando hablamos de ministrar, estamos hablando de ser confidentes, sin traicionar la confianza depositada en nosotras. El secreto que se te confió, que muera contigo. Aquello íntimo que se te reveló, que muera contigo. Porque Cristo es así. Cristo guarda nuestros secretos, nuestras miasmas, nuestros pecados, nuestras faltas. Es horrible que le confesamos. Jesús lo toma y lo arroja al fondo del mar, no lo publica. Entonces, si Jesús no hace eso, nosotros tampoco. Ayunar, orar y clamar en compañía y a favor de las diversas situaciones que enfrentan nuestras hermanas, es nuestro privilegio hacerlo. Ayudar económicamente, apoyarlo también, ¿eh? Porque muchas veces decimos, claro, yo estoy dispuesta a darte un buen consejo, estoy dispuesta a acompañarte, a ir contigo, pero hay muchas y hay muchos que cuando toca el aspecto de meter la mano en el bolsillo para ayudar a otros, de una vez reaccionan. No. Cuando se ama, se ama. Y ayudar y ser guarda de nuestros hermanos, no siempre, pero muy frecuentemente va a requerir que yo apoye económicamente a esa persona, a una madre soltera. Casi siempre la quincena no ajusta, a una esposa separada,
a las hermanas extranjeras. No estoy diciendo ahora que vamos a romper nuestra alcancía y vamos a repartir. Lo que te estoy diciendo es que cuando llegue la oportunidad a ti de ayudar a otros en términos económicos, no te enojes. Da con inteligencia. Eso sí, no seamos tontas. Dios no tiene hijas tontas. Demos con inteligencia, pero demos. No permitamos que el egoísmo se apropie de nuestro corazón. Avanzamos. Avanzamos. Me río de algo que escribieron por allí. No quiero excusas cuando las llamo. Bueno, yo dije que con inteligencia. Avanzamos. Aceptar a nuestras hermanas. ¿Qué significa aceptar a las hermanas? Aceptarlas tal como son, con sus formas de ser, con sus reacciones naturales, con las formas toscas y ordinarias de su carácter. ¿Sabes por qué? Porque de la transformación se encarga Cristo. Ni tú ni yo nos encargamos de la transformación de nadie. Esa es una obra sobrenatural que la hace el Espíritu Santo. A ti y a mí nos toca amar y permitir que Dios haga el trabajo de la transformación, no solamente en esa persona, sino también en nosotras, porque nosotras también tenemos debilidades, también tenemos defectos de carácter, limitaciones, y necesitamos también aceptación como un requerimiento psicológico para nuestras vidas. Y eliminar las ideas preconcebidas. Bueno, yo no me voy a acercar a esta hermana porque ella se ve como muy alzada, ella se ve como muy creída. No, a mí no me parece que ella sea humilde, no, me parece que ella es estirada. No, creo que ella se la tira de más. Son las frases que podemos escuchar. ¿Sabes qué? Eliminan las ideas preconcebidas. Tú no puedes definir a nadie si antes no has tenido la experiencia de conocerla. Y yo sé que tú y yo nos hemos chasqueado cuando a veces hemos pensado acerca de que una persona es de esta forma y otra, y cuando la tratamos nos enteramos que es una persona completamente diferente al preconcepto que teníamos de ella. Eso también hay que eliminarlo para poder amar a nuestras hermanas con eficacia. Avanzamos. Corregir. Cuando tenemos el interés y aceptamos el reto de ser guarda de nuestras hermanas, somos motivadas por Dios a corregir. Y en esto hemos sido cómplices y somos culpables de un pecado colectivo que tiene que ver con guardar silencio. Sí, chicas, hermanas y hermanos, ustedes y yo somos cómplices y culpables de un pecado que prevalece en la iglesia. ¿Y cuál es? Ver las cosas y callarnos. Ser guarda de nuestros hermanos significa que tienes que hablar cuando es preciso hacerlo. Y cuando callas en lugar de hablar, te conviertes en cómplice y en parte del problema. Guardar silencio cuando es nuestro deber acercarnos y hablar del error que se comete. Tenemos la responsabilidad del pecado colectivo de guardar silencio cuando el pecado prevalece en la iglesia o cuando la rebeldía se impone. A nivel de las hijas de Dios existen muchos males entre nosotras que están incurriendo en la entrada de la inmoralidad a la iglesia. Mira, esa frase es tremenda. Y esa frase está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 438, por allí más o menos está. Y si alguna quiere la cita, yo con gusto la comparto. ¿Sabes por qué? Porque cuando una hermana está mal vestida o cuando una hermana actúa de una forma imprudente y todos se dieron cuenta, pero nadie hizo nada, la causa de Dios pierde. Entonces tú no estás y no tenemos permiso de nuestro Padre a guardar silencio si el momento es para corregir. Y corregir tiene que ver con ser guarda de mi hermano. Avanzamos. Voy a compartir la cita. Avanzamos. ¿Cuáles son las limitaciones de ser guarda de mi hermana? Bueno, aquí es ser guarda con eficacia. No podemos decir sí a todo pedido todo el tiempo, porque eso puede dejarnos exhaustas y resentidas. Amar a las personas no significa que vamos a abandonarnos a nosotras mismas y que vamos a ser complacientes o que vamos a ser permisivas. Eso no es ser guarda de nuestras hermanas. Nadie puede satisfacer de manera plena las necesidades naturales, físicas o espirituales de ningún hermano, de ninguna hermana. El único que tiene capacidad para satisfacer nuestras necesidades en forma plena es Cristo. Nosotros somos colaboradores de Cristo. Entonces tenemos que saber cuál es nuestro punto de apoyo y saber cuáles son las áreas en las que podemos decir sí y no hay problema cuando haya que decir no, porque hay límites. Nosotros somos finitos. Dios es el único infinito. Otro de los lineamientos y de los límites para ser guarda de nuestras hermanas es definir en qué áreas nos resulta más efectivamente cooperar.
Algunas pueden cooperar más efectivamente con satisfacer necesidades alimenticias a través del recurso del dinero. Otras tal vez no lo tendrán, pero tendrán un consejo por la experiencia de vida. Entonces hay que ver cuáles son las áreas de servicio que son más afines a las competencias que tengo para que yo pueda servir de una forma más eficiente. En esto de cuidar a los demás y de interesarnos por los demás, no debemos olvidar el cuidado a nosotras mismas, el tiempo que nos debemos dedicar y el cuidado de nuestra energía personal. Vamos a amar a los demás amándonos. Vamos a cuidar a los demás cuidándonos. Vamos a respetar a los demás respetándonos. Vamos a levantar a los demás en la medida en la que permitimos que Dios nos levante. Esto tiene que ver con una palabra: equilibrio. Otra, no asumas la responsabilidad que le corresponde a otros. ¿Y sabes por qué? Porque puede ser que alguna persona sepa que es el sujeto y el motivo de tu interés y sabe que se empieza a echar frescos y se abandone a ti. Hay una frase que dice: no le des el pescado, enséñale a qué cosa, a pescar. En esto de ser guarda de los hermanos, ayudamos, coadyuvamos, sustentamos y ayudamos. Cuando decimos ayudar es que comparto la carga. Habrá momentos en donde tendremos que tomarla por completo porque la persona de nuestro afecto no podrá. Pero lo que quiere Dios expresarnos y decirnos a través de estos límites es que debemos amar a los demás sin dejarnos de amar, cuidar a los demás sin dejar de cuidarnos a nosotras mismas y amando con inteligencia. Y buscar apoyo en caso de necesitarlo para ayudar a otros. A veces tú sola no vas a poder. Por eso yo hablaba más temprano de que somos una red. Bueno, yo no puedo ayudar a fulanita de tal con dinero, pero sutanita sí puede. Ahora, sutanita sí puede, pero no puede con esto de los consejos sobre cómo cuidar a los hijos. Bueno, pero la hermana fulana sí puede, entonces ella va a actuar. En función de grupo, en función de equipo, avanzamos. Y yo digo amén por eso. Amén. Perseverancia. Estamos hablando de amar con eficacia, de amar a nuestros hermanos con límites y amar a nuestros hermanos con perseverancia. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice Gálatas 6:9. Abre tu Biblia, por favor, y quiero verificar que la tengas cerca, así que por favor, alguien que tenga su Biblia, lea para mí y para la sala. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo en esa cita. A ver quién lo lee. Gálatas 6:9. A la 1, a la 2, a la 3. Voy a leer yo. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y no desmayar tiene que ver con perseverancia. Ahora, fíjate bien lo que dice el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Existe la posibilidad de que te canses de ayudar a otro. Existe la posibilidad de que te canses de hacer el bien. Existe la posibilidad de que te canses de que no haya fruto en la obra que estás realizando. Eso lo dice la Biblia. Por eso la Biblia nos insta y nos motiva a que no nos cansemos, a que seamos perseverantes. ¿Y qué es perseverancia? Mantenerme en el mismo camino a pesar de las decepciones, obstáculos y dificultades. Entonces, ¿por qué? Porque esa posibilidad existe. ¿Y sabes por qué existe? Porque esto te puede ocurrir. Y puede haberte ocurrido ya. 1, hay un costo personal. Cuando tú vas a interesarte por una persona, cuando tú tomas a una persona como objeto y sujeto de tu aprecio y de tu cuidado, tú vas a invertir tiempo, recursos de toda naturaleza, emocionales, sentimentales, económicos, los que quieras. Hay un costo personal en eso. En San Lucas 10 está la historia del buen samaritano. Pregunta: ¿le costó al samaritano ser guarda del hermano que había sido asaltado y herido por los ladrones y los asaltantes? ¿Le costó o no le costó? ¿Le pagó o no le pagó al mesonero? ¿Lo colocó o no lo colocó en el hotel? ¿Proveyó para él alimento o no lo proveyó? Pregunta: ¿hay un costo personal? En la historia del buen samaritano hay un costo económico y incluso hubo un costo y un riesgo en su integridad física, porque mientras el sacerdote y el levita pasaron de largo para no ser víctimas de atraco, el samaritano se quedó.
Y la historia no nos dice, si el samaritano recibió las gracias por la acción que cometió, por la acción que dispensó. La historia no nos dice eso, pero la historia nos dice que amar a los hermanos incluye un costo personal. 2. Cuando evaluamos nuestro aporte, mira, puede ocurrir que te canses de ayudar a otros cuando te pones a evaluar y a revisar que todo tu esfuerzo y todos tus servicios y no ves el impacto positivo en la vida de quienes ayudas. Mira, en el capítulo 23 de San Mateo, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise colocarte debajo de mis alas como la gallina coloca sus polluelos y no quisisteis? Y eso lo dijo Jesús con lágrimas. Y Jesús ahí está decepcionado, está triste por el rechazo, porque no dio respuestas a todo lo que él hizo en medio de un ministerio terrenal que vino a revelar al Padre. Bueno, eso que Jesús sintió, también tú y yo lo podemos sentir. Y de hecho es posible que lo hayamos sentido en alguna oportunidad, que hemos ayudado, que hemos aportado, que nos hemos gastado, que nos hemos sacrificado, que nos hemos ido más allá de nuestras fuerzas por ayudar a alguien, y simplemente esa persona no responde de forma positiva, o simplemente no le importa lo que hiciste por él o por ella y te dice: bueno, lo hiciste tú, yo no te lo pedí. Por eso Gálatas 6:9 dice que a pesar de que esas cosas ocurran, no te canses de hacer el bien, porque dice que en su momento vas a cosechar, y yo le creo a Dios. Avanzamos. ¿Por qué otra razón me puedo cansar de hacer el bien? ¿Por qué otra razón voy a querer en algún momento desistir de ser guarda de mi hermano por temor o desagrado de terceros? ¿Recuerdas a Jesús? Jesús es nuestro maestro en todo, chicas. ¿Recuerdas a Jesús con la mujer adúltera? Allí se la llevaron para que Jesús terminara condenándola. Y Jesús no dijo nada. Jesús empezó a ¿qué cosa? A escribir en tierra. No sabemos todavía qué fue lo que Jesús escribió. Algunos teólogos y exégetas dicen que Jesús escribió los mandamientos, otros dicen que Jesús escribía el nombre de cada uno de los que estaba allí presentes con los pecados personales que cada uno había hecho. Pero sucede que hubo gente que estaba molesta por la forma en la que Jesús estaba llevando a cabo un proceso de redención a una persona. Y puede ser que muchas veces cuando tú y yo nos disponemos a ayudar a alguien, haya gente que no quiera, que se moleste que lo hagas, que se irrite porque tienes la intención de hacer algo, de crear un proyecto para alcanzar a alguien. Más allá de que eso ocurra, usted haga lo que Cristo dijo: persevera, no te canses de hacer el bien, más allá de que no haya respuesta, más allá de que la gente no sea agradecida, más allá de que el resto se pueda enojar, usted cumpla con el cometido de Cristo. Y cuando supone un riesgo para mi integridad física, material o emocional, ya hablamos del ejemplo del buen samaritano, depositó dinero, puso en riesgo su situación física, su situación de seguridad social, todo lo puso en riesgo, pero ayudó. Eso es un ejemplo hermoso, un panorama claro de lo que es guardar y amar a nuestros hermanos. Y sabes también por qué te puedes cansar de ayudarnos, de ayudar a otros, por ausencia de agradecimiento. La Biblia dice: y sed agradecidos. Y mire que a nosotros sí nos falta agradecimiento en nuestra vida espiritual. Le pedimos cosas a Dios, Dios nos las concede, y hay que ver cuántas veces agradecemos por eso que se nos concedió. Y Jesús, ¿recuerdas cuando sanó a estos 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? 9 regresaron. ¿Cuántos leprosos regresaron? Solamente regresó uno. Y Jesús dijo: no fueron 10 a los que yo sané. ¿Dónde están los 9? Entonces, ¿te puedes cansar de hacer el bien? Sí. ¿Te puedes cansar del proyecto de amar, de cuidar, de interesarte por los hermanos? Sí. Esas son situaciones que vas a enfrentar, pero más allá de que haya situaciones adversas, persevera, porque dice la Biblia que el que persevera, ¿qué cosa? Será salvo. Avanzamos, plataforma. Prudencia. Hay 3 formas de ser guarda de nuestras hermanas. 1, con eficacia, ya hablamos de los límites. 2, con perseverancia, más allá de que no hayan las respuestas que esperamos, no se canse de hacer el bien. Y 3, la prudencia. ¿Y qué tiene que ver la prudencia? Como ya mencioné antes, amar a nuestras hermanas también tiene que ver con corregirlas. Y corregir no es fácil, corregir no es agradable, ni para el que corrige, ni para aquella o para aquel que es sujeto de la corrección. Díganme ustedes cuántas veces el pueblo de Israel
aceptó con aplausos y con panderetas a los profetas que Dios enviaba para corregir a su pueblo. ¿Cómo eran recibidos los profetas? No eran recibidos con amor. Cada uno pagó el precio. Algunos pagaron el precio del destierro, otros el precio de sus vidas, otros fueron encarcelados, otros fueron desposeídos de sus bienes. O sea, hay un costo, que era lo que hablábamos hace un momento. Hay un costo. Amar a las personas involucra un costo. Y ese costo incluso es el rechazo. El que se molesten contigo porque tú le digas algo a través de las formas y de los medios más sutiles, pero que les puede generar molestia. Mira, hay temas que son difíciles para hablar y hay temas que son difíciles de escuchar. Más allá de la dificultad en lo que tengamos que decir, no guardes silencio. Porque Dios te constituyó a ti y a mí, no solamente como guarda de nuestros hermanos, sino como atalaya y cuidador de su vida espiritual. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas y las valentías de atrevernos a hacer lo que Cristo pidió. Porque Cristo dijo allá en Mateo capítulo 18 que cuando el hermano falla o falta contra mí, yo debo ir y hablar. ¿Y sabe qué sucede, chicas? Se lo digo aquí en secreto, que nadie nos está escuchando. ¿Sabe qué sucede? Que en lugar de ir a hablar con la persona con la que tenemos que tratar el tema en lo íntimo y en lo privativo, nos vamos y se lo comentamos a los demás. Y luego la otra se lo dice a la otra. Y se forma una red que no es precisamente de cuidado, sino una red que tiene como sujeto y objeto a una persona con sus dificultades y falencias, y en lugar de hablar, juzgamos, condenamos, discriminamos, restringimos, distanciamos y tristemente esta palabra la tengo que decir, y lastimamos. Corregir, redarguir en el estricto marco privativo y personal. Lo que empezó allí, termina allí. Jesús dijo, si tu hermano falta, ve, habla con él a solas. Y si tu hermano te escucha, ¿ganaste a quién? A tu hermano. ¿Te diste cuenta que Jesús es un caballero y que nos enseña a ser damas y que nos pide que seamos prudentes en aquello que puede lacerar la honra y el buen nombre de una persona? Eso también tiene que ver con ser guarda de nuestras hermanas. ¿Y cuánto hemos fallado con respecto a eso? Avanzamos. ¿A quiénes puedo impactar con este proceso? Recuerda que ser guarda de nuestras hermanas es un proceso, es el amor de Dios fluyendo a través de mí y que llega a otras personas. Impacto a todas las mujeres de la iglesia, impacto a las madres, a las hermanas casadas, a las hermanas solteras, a las hermanas extranjeras, a las hermanas más jóvenes de la iglesia. Avanzamos, impactamos incluso a la esposa del pastor. ¿Quién te dijo a ti que la familia ministerial no necesita ser ministrada? ¿Quién te dijo a ti que el que ministra no necesita administración? ¿Quién te dijo a ti que el que enseña no necesita ser enseñado? ¿Quién te dice a ti que el que dedica de su tiempo no necesita que le dediquen tiempo a él? ¿A quiénes vas a impactar cuando finalmente te rindas al principio de amor de Dios que tiene que ver con guarda de tu hermana o de tu hermano? ¿A quién vas a impactar? A todos los que estén en tu esfera. Esa esfera puede ser eclesiástica, laboral y familiar. Y créeme, hermano, hay tanta necesidad en nuestra familia, cuánta gente en nuestra propia esfera hogareña muriendo de sed porque no hay palabras no hay palabras de amor, no hay palabras de aceptación, no hay palabras de perdón, no hay palabras de afirmantes, porque no hay el cuidado privativo de las situaciones o de los problemas que los aquejan. Dios nos permita, a través de su Espíritu Santo, la perfección en la construcción de ser la hermana que Dios necesita que yo sea para aquellas que necesitan ser atendidas. Y eso no me excluye ni a mí ni a ti. Avanzamos, plataforma. ¿Quiénes más pueden impactar con este proceso?
a las ancianas de la iglesia, claro que sí, a la esposa del pastor, a toda la comunidad femenina de la iglesia, eso me incluye. Mire, cuando yo decido que Dios trabaje en mí y dejo a un lado el egoísmo, la codicia y el amor por el dinero y por el mundo, que es lo que invade nuestros corazones, y así lo dice la pluma inspirada, cuando finalmente esas cosas sean echadas fuera, Jesús podrá entrar. Hay una cita que dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pluma inspirada dice con respecto a esta cita que hay muchas que no pueden abrir su corazón a Jesús porque tienen el corazón lleno de basura. Y esa basura tiene que ver con el egoísmo, con el ensalzamiento, con la búsqueda de los objetivos comunes, con el desinterés a los hermanos y con la falta de amor fraternal. Cuando esas cosas sean eliminadas, cuando clamemos a Dios por ayuda espiritual, cuando clamemos a Dios para que desaloje al huésped de nuestro corazón y que sea Cristo el que nos tome como casa espiritual, entonces se verán las obras de amor y de unidad que tanto el cielo espera. Y luego entonces, solo entonces vendrá Cristo. Y yo digo amén. Es un trabajo que nos toca hacer en forma individual y colectiva. Y para que el Padre limpie, hay que permitírselo hacer. Hay que entregarse. Hay que someterse y hay que obedecer. Seguimos plataforma con nuestra última diapositiva. Gracias por la invitación, qué hermoso. Más que tiempo o dinero, este proceso de guardar, de cuidar, de interesarme por mis hermanas y hermanos, es un proceso que necesita amor. Tú y yo tenemos que aprender a amar de la forma en la que Cristo nos ama. Y recuerda que aprender es un proceso. Yo debo aprender a amar para luego amar. Ese proceso necesita primero que yo ame a Dios y luego ese proceso de amar a Dios me va a impulsar a amar al prójimo. Se trata sencillamente de ser guarda de mi hermano, de ser guarda de mi hermana. Normalmente este servicio trae consigo una bendición que a veces se pasa por alto. Al amar a los demás, nosotras también llegamos a convertirnos más plenamente al Señor. Que el Señor nos bendiga en la intención, en la motivación, en el objetivo de amar como Cristo amó, de involucrarnos de la manera en la que Cristo se involucró, de tener ese principio de amor y de abnegación que es inherente al proceso de amar a mis hermanas. Acompáñame en esta oración. Señor Dios, en esta hora hemos escuchado tu palabra. No nos hemos permitido ningún otro contenido literal o que no tenga nada que ver con tu divina voluntad. Hemos echado mano de la luz mayor, de tu palabra escrita que prevalece por los siglos de la eternidad. Hemos echado mano del espíritu de profecía, que es la forma en la que nos das detalles de la manera en la que tú quieres que hagamos las cosas. Hemos sido, Padre Eterno, instruidas por tu Espíritu Santo en esta hora. Queremos ahora, Señor, que tú fijes esa instrucción en nuestra mente y que a partir de este momento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro esmero, con nuestra abnegación, con nuestro servicio a los demás, podamos expresar el proceso que en nosotros se está llevando a cabo. El proceso de relacionarnos contigo para amar efectivamente a los demás, para estar de acuerdo con el ángel y responder afirmativamente, sí, somos guarda de nuestros hermanos. Que sea esta acción la que nos prepare para la Canaán celestial, para que en nuestra vida la unidad y el amor que es en Cristo sean los baluartes de la iglesia que tú vienes a buscar muy pronto. Gracias por escucharnos. Bendice, Padre Eterno, a cada hermana, a cada familia aquí representada. Satisface según tu voluntad y propósito para vida de cada uno de los aquí presentes y guárdanos hasta el día de Cristo. En este precioso nombre rogamos y pedimos. Amén, amén
y amén. Bonito día, hermanas. Wow. Si ustedes se metieron a este Zoom dormidas, después de esto no pueden estar durmiendo. Excelente programa, excelente oradura. Wow. Muchísimas gracias, Olga, por ese excelente programa. Creo que fue la mejor manera de despertar un domingo y sentirnos relacionadas la una a la otra con tantas cosas que pudimos identificar aquí. Y no solamente eso, pudimos identificar en las cosas buenas y las cosas malas donde hemos fallado, y que Dios nos ayude a corregir esas cosas y poder ser más guardas de nuestra hermana. Al comienzo yo les pregunté a ustedes qué era lo que pensábamos cada una de nosotras que es ser guarda de nuestra hermana. Lo que yo escribí, algunos puntos los mencionó la hermana Olga. ¿Qué me dicen ustedes? Ya estamos despiertas, ya son casi las 7. Ábranme el micrófono, díganme cómo se relacionaron con todo lo que dijo Olga aquí. Lo que escribieron en el papel estaba relacionado en alguna manera u otra con lo que dijo Olga. Cuéntenme. Confieso que tengo que hacer todo de nuevo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir conmigo su pensamiento de lo que era anteriormente a lo que piensa ahora, que es ser guarda de su hermana? Bueno, hoy fuimos bendecidas realmente, porque vimos en lo que estamos fallando y vimos también cómo podemos mejorar, ¿verdad? Amén. Y también a no cansarnos de hacer el bien, que es lo más importante. Amén. También hice unas preguntas después de eso. Hice 6 preguntas. Hay 2 preguntas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas fue la número 1, que dice, mencione 5 hermanas de la iglesia su nombre completo. Yo traté de hacer esto y esto me hizo entender de que yo no conozco a todas mis hermanas de la iglesia. Porque yo podía poner primer nombre y apellido, pero no es el nombre completo. Entonces eso me hace saber de que me falta relacionarme mucho más con mis hermanas para no solamente saber el segundo nombre, sino saber más allá, porque como dijo Olga, la sonrisa esconde muchas cosas. Entonces, la otra que me llamó mucho la atención es la que dice, ¿estás dispuesta a correr el riesgo de rechazo y enojo de quien tratas de animar? A veces vamos con ese ánimo de querer hacer cosas y cuando recibimos ese golpe de rechazo, de una vez paramos y no queremos ir hacia adelante. Y creo que con todo lo que Olga nos dijo hoy, ese no debe ser nuestro espíritu, debemos de insistir más para poder quebrar esa muralla, porque Dios nos ha mandado a cuidarnos el uno al otro. Y no cuidarnos en el sentido de que, ay, mira, yo le chateo a la hermana todos los días en la mañana. No, dar amor. El amor tiene que ser verdadero para que esto pueda funcionar. De verdad, Olga, te digo que fui muy bendecida y te doy muchísimas gracias por apoyarnos con este tema. Y para que sepan, tenemos a Olga nuevamente agendada. Más adelante se le va a estar dando fecha de ese programa. Si les pareció hoy excelente, entonces váyanse preparando para el próximo. Les deseo un excelente día y feliz semana a todas. Muchísimas gracias por asistir.